electromagnéticas, que es el fenómeno de interferencia. Para hacer un poquito de una síntesis, habíamos expresado que se produce una interferencia cuando dos o más movimientos ondulatorios coinciden en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Nosotros tomamos como ejemplo dos ondas electromagnéticas. No siempre la interferencia se puede dar en ondas electromagnéticas, sino también se dan en ondas mecánicas. Eso lo habíamos comentado cuando vimos o escuchamos ruidos o sonidos con mucha nitidez, modificando la posición de la persona o de la entidad que testigo del fenómeno, y donde a medida que me vaya desplazando en la zona donde se produce la interferencia, yo puedo tener sonidos reforzados y sonidos anulados. Eso tratándose de lo que sería una interferencia sonora. Otro ejemplo que dimos también, y utilizando el tema de la interferencia sonora, era la posibilidad de tener dos parlantes que están emitiendo, obviamente, en el mismo tiempo, comportándose como dos fuentes sincrónicas. Y también coherentes, porque emiten con la misma frecuencia, al mismo tiempo y la misma frecuencia. ¿Cuál es la fuente que origina el fenómeno? Es un micrófono, donde el sonido se propaga, se amplifica a través de dos parlantes, o más, pero tomemos dos parlantes, que en ese caso se comportan como fuentes idénticas, es más, idénticas al micrófono. Es una de las maneras nosotros de disponer de dos fuentes coherentes y sincrónicas. De allí, al tener esa posibilidad de dos emisores que están emitiendo ondas idénticas y al mismo tiempo, coincidiendo los máximos y mínimos también, la posibilidad de tener interferencia constructiva o destructiva solamente se debe a la posición que toma la persona que está escuchando el sonido. Acá tomo este ejemplo porque más allá de que ya trabajamos lo que sería una interferencia constructiva o destructiva, vamos a trabajar hoy lo que serían interferencias producidas por dos fuentes sincrónicas. El ejemplo que acabo de dar es un ejemplo clásico que se encuentran en todos los libros, que es además una manera muy rápida de poder generar fuentes coherentes y sincrónicas. Es decir, que deben partir de una misma fuente y por algún tipo de método yo puedo desdoblar esa emisión y lo convierto en dos emisiones que son idénticas. Voy a compartir la transparencia donde habíamos dejado la clase anterior, que estoy viendo mantiene una tabla resumen de lo que serían los dos tipos de interferencia que nosotros podemos estudiar ahora. Y de allí pasaríamos a interferencia producida por dos fuentes sincrónicas. Si no se llegase a ver la pantalla completa o si la pantalla aparece como fraccionada, me avisan y yo corrijo la presentación. Bien, estamos viendo acá entonces lo que representaría la síntesis de lo que estuvimos estudiando, estuvimos trabajando la clase pasada, en donde tengo, por un lado, condiciones que tienen que ver con la posición y condiciones que tienen que ver con, obviamente, el desfasaje, ¿no? Habíamos dicho que una interferencia constructiva depende de qué tanto es el
es el resultado, qué tan grande es el resultado de la suma de los vectores, que son las amplitudes de cada una de las ondas que estaban siendo interferidas. Nosotros habíamos planteado la ecuación de onda, en donde psi sub 0,1 y psi sub 0,2 representaban las amplitudes máximas de cada una de ellas. También dijimos que al tratarse de fuentes sincrónicas y coherentes, estas dos ondas eran dos ondas iguales, por lo tanto psi sub 0,1 era igual a psi sub 0,2. Es decir que cuando hicimos el trabajo de sumar estas dos amplitudes, tuvimos la amplitud resultante que me da en principio lo que sería el desfasaje, y el resultado estaría condicionado a que el coseno de ese desfasaje sea más 1 o el coseno de ese desfasaje sea menos 1. En el primer caso, cuando el coseno del desfasaje era más 1, las amplitudes directamente se sumaban. Cuando el coseno del desfasaje era menos 1, las amplitudes se restaban. Al ser psi sub 0,1 y psi sub 0,2 iguales, en este primer caso tendríamos 2 veces psi sub 0, o sea, el doble, y en este caso sería 0. Máxima amplitud, mínima amplitud. Acá tendríamos el doble y acá sería 0. ¿Cuándo se cumple esta condición de que el coseno del desfasaje sea menos 1 o sea más 1? Tendríamos acá las condiciones correspondientes. La constructiva sería para valores enteros de pi, donde n es el número de vueltas que yo puedo dar en la circunferencia generatriz cuando nosotros empezamos a trabajar lo que era radianes, o empezamos con las funciones trigonométricas. Es decir, que en números enteros de pi. Y acá serían números no enteros de pi, porque estamos hablando de 2n más 1, o sea, serían números impares de pi. Ya que este n yo puedo reemplazar por valores que van desde 0 a, a 10, 20, 30, 100, 1000, o sea, puedo poner el número que corresponda. Yo voy a tener entonces interferencia constructiva y destructiva aplicando esta ecuación para el desfasaje. ¿Y por qué digo, puedo utilizar distintos números de n? Porque n me está indicando a mí, aparte de en un espectro de interferencia, aparte del máximo central, cuáles serían o qué esperaríamos nosotros para los valores de los máximos y mínimos que puedan observarse en el espectro. Ya vamos a ver un espectro y vamos a ver el significado de n en ese espectro. De hecho, que esta misma condición puedo llevar al caso del desfasaje, pero producido por la posición que tiene el observador en este caso, o el testigo en este caso. Dijimos que esto que está acá recibía el nombre de número de ondas que estaba relacionado con la longitud de onda de las ondas que estaban siendo emitidas. También esto se debe cumplir para interferencia constructiva, esto se debe cumplir para interferencia negativa, es decir que, o destructiva. Vemos que las condiciones se van a mantener, y de acá lo que yo puedo hacer es hacer una simplificación, y me queda que para constructiva tengo que este desfasaje no es otra cosa que en lambda, y para el caso de la destructiva este desfasaje que está acá, la diferencia de camino, la diferencia de recorrido, no es otra cosa que 2n más 1 de lambda. Otra vez estamos utilizando números enteros de lambda acá y números, números pares en esta situación, números impares en esta que está acá. Este cuadrito es sumamente importante. Yo no le diría que lo estudien de memoria, sino se pongan a analizar partiendo de la ecuación anterior, cuando vimos, cuando intentamos sumar esos dos vectores, psi sub 0,1 y psi sub 0,2, que no eran rectangulares entre sí. Por eso aparecía la raíz cuadrada de la suma a los cuadrados más lo que sería el coseno del desfasaje.
Vamos a ver la situación que se plantea cuando tenemos dos fuentes coherentes y sincrónicas. Bueno, la máxima amplitud, la mínima amplitud. Esto es a manera de resumen, que sí lo tienen que tener claro porque en muchos de los problemas se le va a pedir calcular la posición o la longitud de onda o el desfasaje para el primer máximo, el décimo mínimo, que vendría a ser la lectura, en definitiva, lo que sería el espectro de una interferencia. La experiencia de Young. Acá vamos a hablar, o se explica rápidamente, yo lo voy a explicar con el ejemplo y con la gráfica. ¿Qué estamos hablando? Lo que dije en un principio, que a partir de un micrófono, lo que yo podría hacer es, con dos parlantes, generar dos fuentes puntuales o dos fuentes sincrónicas y coherentes. ¿Qué es lo que planteamos acá? Esto que estamos viendo es la experiencia de Young. La experiencia de Young prácticamente se refiere a esta parte de la experiencia. Es decir, que tengo una fuente luminosa y esta fuente luminosa que ilumina esta pantalla, que es la de doble abertura, genera fuentes puntuales en cada una de las aberturas, o sea que de una fuente luminosa, cada una de las aberturas a su vez o se desdobla y cada una de las aberturas se comportan como dos fuentes coherentes y sincrónicas. ¿Cómo se logra esto? Bueno, hay una fuente luminosa, hay un colimador, esto que está acá es una lente que trata de concentrar los rayos, es decir, toda la luz dispersa con esta lente se trata de concentrar, pasa por una abertura, esta en principio sería la trayectoria seguida por las luminoso, colisiona con esta pantalla de doble abertura y cada una de las aberturas se transforma en dos fuentes idénticas a la fuente luminosa. Vamos a ver la animación y aquí podríamos estar viendo que esta luz que está acá, con una lente convergente, la transforma este frente de onda en un frente plano, pasa por la pantalla colimadora, que está representada por una abertura. Normalmente esta abertura suele ser del orden de la longitud de onda de la luz que estamos emitiendo. Por eso que al atravesar la primera abertura, y hago hincapié en esto porque sí, acá estoy teniendo un fenómeno de difracción, que es algo que vamos a estudiar a continuación. Se produce entonces la transformación de este frente de onda plano otra vez en ondas circulares que están acá. Estas ondas llegan a la doble abertura y cada una de las aberturas se comportan como fuentes que son idénticas a la primera. Es decir, que la única que desarrolló el fenómeno acá fue la fuente original. Esta fuente se colimó, esta luz colimada llega a la pantalla de doble abertura, cada una de las aberturas se comporta como fuentes iguales y están emitiendo al mismo tiempo, y luego estas líneas que están acá, o la trayectoria seguida por las ondas que emiten estas dos fuentes, colisionan con una pantalla. Esta pantalla me permite a mí, si analizo de este lado, puedo alcanzar a ver que existe un máximo central de interferencia constructiva. Acá se produce una banda luminosa de interferencia constructiva, después viene una banda oscura, acá está representada por una banda rosada, digamos, pero esta es la oscura. A partir de allí se van desplazando o se van intercalando bandas oscuras y brillantes hasta que el espectro termina a hacerse muy difuso, tanto para arriba como para abajo. Que es lo que vemos acá, la representación de la energía de esta banda inicial, central, de interferencia central, y después los picos y valles que van teniendo cada una de las bandas de máximos y mínimos que representan interferencia constructiva en los picos e interferencia negativa en los valles. Acá hay una regla que de alguna manera está indicando los máximos y mínimos, que hay una ecuación para poder calcular después
el valor de esa diferencia de camino seguido. Muchas veces no conocemos la longitud de onda de la luz que estamos trabajando. En otras oportunidades no conocemos el medio en donde esto se está desarrollando. Por ejemplo, si esto fuera un fenómeno que se lleva a cabo por una luz, llamémosle ultravioleta, y a su vez todo el entorno, toda la atmósfera está, o el sistema se encuentra en una atmósfera de una muestra gaseosa desconocida, obviamente que este patrón de interferencia va a corresponder con las características que tiene el entorno donde se produjo el fenómeno. Es decir que, y de la lectura de este espectro, me puede llegar a dar a mí muchísima información de las condiciones que tiene la muestra que yo estoy analizando. Vuelvo a insistir que métodos de interferencias, como lo que estamos viendo, son métodos de altísima precisión y se trabaja con cantidades minúsculas de muestras. Acá está el espectro ampliado y bueno, y hay una forma de definir, y fíjense que en este caso, esta diferencia que está acá, ya vamos a ver cuando hagamos las aproximaciones, nos va a quedar que para una determinada interferencia, ya sea constructiva o destructiva, yo tengo un punto donde se produce el fenómeno y puedo, con referencia al eje geométrico de la experiencia de Young, tendría la altura donde estoy analizando el espectro. Esa altura está representada por I. Y esta D que está acá no es otra cosa que la separación existente entre la pantalla de doble abertura y la pantalla espectral. A continuación, lo que nosotros vamos a ver es cómo calculamos esto que estoy comentando y qué uso se le puede dar también a los fenómenos de interferencia de lo que son los llamados experiencias de Young. Yo quiero que quede claro lo siguiente, que hay una sola fuente luminosa, que es esta, se colima, y luego esa fuente colimada, o esa emisión colimada, colisiona con una pantalla de doble abertura. Esta fuente podría haber estado acá, probablemente una fuente que sea monocromática, evitaríamos todo este proceso de colimar, pero se dejó constancia de que en realidad tendríamos que acondicionar esa fuente luminosa para que se produzca la experiencia de Young. Lo real y concreto es que de esta fuente única tenemos dos fuentes iguales, coherentes y sincrónicas. Y las interferencias que producen las ondas emitidas por la abertura S1 y la abertura S2 pueden ser recogidas en una pantalla en donde queda registrado un espectro característico de la experiencia, la emisión y el entorno donde se llevó a cabo la experiencia. Acá vamos a ver cómo nosotros podríamos interpretar y cómo calcular o predecir cuál sería la posición que puede tomar un máximo y un mínimo. Empecemos por el máximo central, que es lo que estamos viendo acá. La luz se emite de S1 y S2 y llegan a este punto reforzándose. Si bien no hay superposición, ¿por qué? Porque el camino seguido R1 va de acá hasta acá, el camino R2 va de acá hasta acá. Entonces, estamos hablando de que esta onda son coherentes y sincrónicas, pero se aproximan a este punto, y en este punto se produce el máximo central. Acá vamos a ver la situación de una banda oscura. Acá R1 se desplaza de acá hasta acá, R2 se desplaza de acá hasta acá. O sea que en la medida que yo me vaya desplazando sobre la pantalla espectral, yo voy a ir teniendo puntos oscuros, como en este caso se anulan los dos fenómenos, los dos movimientos de estas dos ondas. Entonces, en este punto yo tengo que esperar una banda oscura. Y vamos a ver cómo nosotros terminamos después calculando una banda brillante que no sea la del espectro o la del centro o la que coincide con el eje, que es esta que está acá.
Otra vez R1 viene de acá hasta acá, R2 viene de acá hasta acá, y en este punto, fíjense que no es ya el máximo central, sino es un máximo cualquiera. En este punto, los dos movimientos ondulatorios coinciden en tiempo y lo hacen reforzándose. Es decir, de esperar un máximo o una banda brillante. Vamos a ver cómo nosotros calculamos eso y cuáles son las situaciones geométricas que participan de este cálculo y cómo llegamos nosotros en definitiva a la ecuación final para ver de qué estamos hablando, si se trata de un máximo o de un mínimo. ¿Qué vemos aquí? Vemos la pantalla de doble abertura y la pantalla espectral. S1 y S2 y están separados por una distancia A. Esta es la distancia de separación de ambas aberturas. La separación entre ambas pantallas, nosotros la designamos con la letra D. Esta es la distancia de separación de ambas pantallas. Vamos a suponer que en este punto, ya tomando como análisis la banda de esta interferencia constructiva, vemos que seguido la trayectoria R1, seguido la trayectoria R2, la diferencia de camino entre R1 y R2 es la que vamos a ver que es el desfasaje. El desfasaje es la diferencia de recorrido. Este punto que está acá está identificado por la distancia I. Por eso, en la ecuación anterior, donde aparecía lambda, una función de coordenadas trigonométricas, en definitiva estamos hablando, para que seamos ya claros, que esta distancia sobre esta que está acá podría representar la tangente de este ángulo que nosotros podríamos ver, que es el ángulo que forma el eje central con esta trayectoria en línea de punto, que sería la línea media de las dos trayectorias. Me estoy adelantando a la explicación, pero porque se dio la situación. Pero fíjense, este ángulo, tita, que allí aparece, en realidad tiene que ver con la posición, en definitiva, de este punto que está acá, respecto al eje central o de simetría y a la trayectoria promedio que existe entre R1 y R2. Este ángulo que está acá, yo podría decir que, o la tangente de este ángulo que está acá, tangente de este ángulo que está acá, no es otra cosa que I sobre D, seno sobre coseno. O sea, la tangente de tita será igual a I sobre D. Esto dejo anotado en algún lugar porque después voy a volver a esta cuestión. Entonces, ahora sí voy a ver qué pasa con el desfasaje. El desfasaje es esta distancia que está acá. Esta distancia que está acá, que es la diferencia existente entre R1 y R2. Esta distancia que está acá es R1 menos R2, que ¿cómo yo puedo identificar? Que este R1 y R2, este segmento que está acá, no es otra cosa que A, que es la separación, por el seno de este ángulo. Este ángulo que está acá es el mismo ángulo que está acá. O sea, tita, tita. R1 menos R2, que es la diferencia de recorrido entre 1 y 2, no es otra cosa que si yo hago la proyección de este cateto, de esta hipotenusa, el seno de esto será la proyección aquí. Pero quien dice seno, de un ángulo muy pequeño como es este, puede decir tangente también. Por eso, haciendo esta aproximación, que el seno de tita es muy pequeño, que es prácticamente igual a la tangente de tita, que es igual a I sobre D. Por lo tanto, esta R1 menos R2 no va a ser otra cosa que A I sobre D de N lambda, que es la condición que nosotros hemos puesto por una banda brillante. De ahí yo puedo hacer todos los análisis que ya vimos anteriormente, del coseno, que sea igual a 1 o menos 1, de cuánto va a valer el desfasaje en definitiva, y tendríamos una tabla para interferencia constructiva y destructiva. Esto yo
les garantizo que se le va a tomar. Esto hay problemas en el coloquio y si no hay problema en el coloquio va a haber explicación en la teoría. Por lo tanto, esta cuestión de la experiencia de Ian es una de las experiencias más sencillas que tiene el tema de interferencia, pero que es muy aplicado, muy utilizado en distintos equipos de interferencia cuando queremos hacer un análisis de una muestra tomando muestras muy, pero muy pequeñas para su análisis. Naturalmente que esto, un análisis espectral, es un análisis de altísima precisión. O sea que son ensayos que tienen su costo, pero que la particularidad de estos ensayos es la alta precisión. La experiencia de Fresnel ahora. Esto no puedo dejar de tocar, pero voy a pasar por alto la explicación de lo que es la INTV, esto lo pueden leer después, pero vamos directamente al dispositivo. Siempre estamos hablando que los términos siempre quedan expresados en valores de la distancia que tienen las dos imágenes, la separación entre ellas, bueno, y la longitud de onda. Yo puedo hacer una similitud muy, muy buena respecto a lo que sería la experiencia de Fresnel. En vez de tener la doble abertura, tal como nosotros habíamos visto en la experiencia de Ian, tenemos un biprisma. La utilidad que tiene este biprisma es la de generar las dos fuentes coherentes y sincrónicas. ¿Cómo se ocurre esto? Ocurre por lo siguiente. Hay una fuente que emite luz. Esa luz atraviesa el biprisma. Acá aparecen como separadas. En realidad es un solo frente. Fíjense que puse así para que quede más es exagerado, digamos. Pero la verdad es que hay un solo frente de onda que llega al biprisma. El biprisma descompone en dos haces. Hay un haz que es este que está acá y hay otro haz que es este que está acá. Estos dos haces podrían ser representados por dos imágenes virtuales de esta fuente S. Es decir, que estamos con esta experiencia, es como si estuviéramos realizando una interferencia por las fuentes S1 y S2, que son dos fuentes virtuales a partir de una experiencia óptica, un sistema óptico de división del primer haz, que era de la fuente S, convirtiéndose distintos, y a partir de allí es como que esta fuente S1 y S2, que son productos de imágenes virtuales de S, se convierten entonces en fuentes sincrónicas y coherentes. A partir de esto es lo único que cambia respecto al concepto que se había emitido en la experiencia de Ian. La experiencia de Fresnel cambia solamente la parte de la generación de las fuentes puntuales, pero a partir de allí todo lo que representa la pantalla espectral, la conformación del espectro, el mínimo central, los máximos y mínimos, interactuar uno con respecto a otro, lo planteamos de la misma forma que se planteó en la experiencia de una de las cosas que estoy observando acá, que no lo dije anterior, pero estamos viendo que en estos espectros de interferencia aparecen muy nítidamente marcados el central y los primeros máximos. Después ya aparece como una poca resolución o una vaga resolución y va llegando a zonas más grises, digamos, o más superponiéndose los claros. Si los nítidos se ven los primeros máximos y mínimos, pero a medida que nos alejamos del centro, se produce este fenómeno. Este fenómeno que está acá es un fenómeno asociado también al fenómeno de difracción. Ya vamos a ver que la falta de nitidez se debe no porque la interferencia sea mala, sino porque coexisten y se hace más evidente el fenómeno de difracción. Cuando empezamos el tratamiento de lo que era interferencia de dos fuentes coherentes y sincrónicas, se puso también de manifiesto de que las interferencias eran constructivas y destructivas.
nunca se habló de que podían haber fenómenos asociados. Esto es como cuando en algún momento dijimos, vamos a hablar de los campos electromagnéticos, y después dije, bueno, vamos a hablar del campo eléctrico. ¿Qué dijimos ahí? Dijimos que la existencia de un campo eléctrico implica la presencia de un campo magnético. Lo que pasa es que hay fenómenos en que son más evidente la presencia del campo eléctrico que la presencia del campo magnético. Pero siempre estaban presentes los dos. Y cuando hablé de magnetismo dije exactamente lo mismo. Voy a hablar de magnetismo, pero no tenemos que olvidarnos que también está la presencia del campo eléctrico. Que planteamos allí, los fenómenos magnéticos son más evidentes que los fenómenos eléctricos, pero en algún momento aparece la coexistencia de los dos campos. El mismo concepto pues, lo planteamos acá. El fenómeno de interferencia forma parte de un conjunto de fenómenos donde está el fenómeno de difusión. Eso nosotros no lo tocamos, no lo hacemos y no lo estudiamos, pero el fenómeno de difusión de la luz, el fenómeno de interferencia y el fenómeno de difracción. Son tres fenómenos que coexisten. Ahora, es más evidente uno que los otros, y por eso nosotros tenemos un tratamiento que sea específico, lo cual no significa que el otro no esté presente. De la misma forma que cuando veamos la parte de difracción, la parte de interferencia también está presente. Y eso, en la mayoría de los casos, no suele ser beneficioso al momento de hacer una observación de una muestra determinada. El fenómeno de interferencia es un fenómeno que tiene muchas manifestaciones, pero si a su vez se encuentra opacado por el fenómeno de difusión o el de difracción, bueno, a veces cuesta mucho poder hacer una observación rigurosa, digamos. Bueno, otra vez planteamos, en este caso que era la separación que existía entre la fuente y aplicamos exactamente las mismas ecuaciones que habíamos empleado en la experiencia de Jan. Este es un fenómeno que lo estudiamos por la sencilla razón que la gente que trabaja haciendo microscopía óptica, recuerdan ustedes que habíamos visto el fenómeno de reflexión, que a veces no era muy bueno que lo tuviera, el fenómeno de refracción interna dentro de la película donde estábamos observando, y de allí habían otras cuestiones que también habíamos presentado, estoy hablando de microscopía, ¿no? Habíamos presentado como las aberraciones. Bueno, a veces las aberraciones pueden ser corregidas también. Y el corregir una aberración implica determinadas ópticas y determinados cristales y determinadas formas y pulidos para que esas aberraciones sean mínimas. Lo cierto es que la interferencia en película delgada tiene algunas connotaciones muy peculiares, en donde lo importante es que una interferencia en película se produce cuando una refracción interna se encuentra en el mismo punto, en el mismo lugar, con un rayo nuevo o incidente. Lo vamos a ver en una película. Pero otra cosa también, va a depender del espesor de la película para que esas interferencias tengan distintas tonalidades. Le voy a dar un ejemplo, porque son ejemplos clásicos, por ejemplo. Una pompa de jabón. Cuando nosotros jugábamos de criaturas haciendo globitos de jabón, al mirarlos y observarlo a través de la luz, podíamos ver que aparecían con algunos colores tornasolados, similar a la del arco iris. Bueno, esa difusión que se producía en esa capa muy delgada, no lo veíamos en todo el globo, no lo veíamos en toda la esfera, lo veíamos en algunos lugares, porque en ese lugar el espesor de la película era distinto de otra parte del globo que estábamos formaba parte del juego. Otra de las observaciones que también hemos visto en una oportunidad, una mancha de aceite en el asfalto o una mancha de aceite arriba del agua. Las observaciones que son clásicas allí, ver también la descomposición de colores o ver zonas de determinados colores de esa mancha de aceite. ¿Qué se produjo allí?
se produjo el fenómeno de interferencia. Como la luz visible tiene una amplia gama de longitudes de onda, no estábamos hablando de una luz monocromática, que hicimos allí, entran a interferir ondas de distintas longitudes y alcanzamos a ver distintos colores también. Esos distintos colores, ya dijimos también de que la combinación de estas ondas, combinaciones de la proximidad de estas ondas en la misma región, pueden producir distintas tonalidades de color. Esto lo habíamos hecho un comentario muy rápido cuando vimos colores. ¿Qué representa esto? Representa una película delgada. Representa una película delgada. Acá hay una luz, un rayo de luz que llega a la superficie de separación, parte de esta luz, esto lo habíamos visto, se refleja, parte de esta luz se refracta. Luego acá vuelve otra vez a producirse una segunda refracción. Si esto fuera un preparado biológico, un preparado de una muestra, es un extendido sobre la platina, nosotros podríamos tener, bueno, tratemos siempre que el preparado tenga, o sea, lo más uniforme posible en cuanto a su espesor. El espesor de la verdad está planteado por A. Pero fíjense que este rayo que llegó a este punto se refractó y se refractó, parte regresa al primer medio como rayo refractado. Hay una refracción interna que está acá. Y fíjense que este rayo refractado va a coincidir y va a interferir con este rayo incidente. Lo único que puede ocurrir acá es que hay un cambio de fase por el camino recorrido, pero no un cambio en la longitud de onda. O sea que estamos hablando que siempre la misma fuente es la que está generando este fenómeno, pero sí puede haber un cambio de fase debido al espesor de la película. Es decir, que este recorrido de regreso de esta onda, cuando regresa, o cuando se produjo la refracción, va a depender del espesor de la película. O sea que en este caso muy particular se tomó como el espesor de la película es un espesor constante. Por lo tanto, se pueden ver estos puntos que estamos viendo nosotros acá, que pueden deberse a puntos de distintos colores, suponiendo que la película tenga un espesor más o menos constante. Y la difusión y dispersión de la luz se produce por colores, teniendo nosotros en la superficie colores que pueden ser perfectamente observables. Acá nosotros podríamos hacer una serie de análisis, pero esta cuestión de la interferencia por una película delgada en microscopía puede ser una cuestión bastante perniciosa, porque yo no puedo uniformar el espesor de una película porque yo el extendido lo hago en función de la muestra, la viscosidad de la muestra, la cantidad de muestra, o sea que este espesor puede ser variable. Es más, si yo estoy haciendo la misma observación, pero con extendido distinto, puedo tener también colores distintos en la superficie. Bueno, esto, por supuesto, las diferencias no pueden ser muy grandes, pero cuando estamos hablando de una observación al microscopio, las diferencias pueden tener su incidencia. ¿Qué se busca? Que utilizar esta cuestión de la interferencia, usarla positivamente, es decir, buscar a ver la forma de que el proceso de interferencia dentro de esta película o producto de esta película sea utilizado para destacar algunos aspectos de la muestra. Esto dio lugar a microscopios de interferencia, es decir, que el mismo sistema óptico lo que trata de hacer es que la interferencia sea, además de espontánea, como es de una muestra, que además provocar también esa interferencia y observar los contornos de la muestra producto de la interferencia de los distintos puntos por los rayos refractados y los rayos incidentes. Los que me están escuchando y están relacionados con el campo de la biología, ya sea bioquímicos y farmacéuticos, lo van a entender muy bien cuando tengan que en sus trabajo tengan que hacer observaciones donde van a requerir de un microscopio de interferencia y se van a acordar por qué utilizamos esto para determinadas muestras. Lo que vemos acá es una experiencia conocida como anillos de Newton, en donde podríamos ver círculos concéntricos
oscuros y brillantes. Este es el caso de una película de espesor variable. ¿Cuál es la película que estamos trabajando nosotros acá? Es la película existente entre esta placa de vidrio y el vidrio reloj que se encuentra encima. Esto que vemos acá en verde, es la película de espesor variable. Es más gruesa acá y cero o muy fina acá. Si nosotros habláramos de que este dispositivo se encuentra en el aire, esta es una película de aire de espesor variable. La placa garantiza que esta película tiene un lado plano y otro lado curvo. Este es un vidrio, reloj, aumento, además, para que un observador, mirándolo desde arriba, pueda ver esto. Estos son anillos que se generan por interferencia en esta película. El concepto de interferencia sigue siendo la luz se emite desde arriba, pero el concepto de interferencia se vuelve otra vez a dar cuando el rayo refractado dentro de la película interfiere con el rayo incidente que llega a la misma. O sea que estamos hablando de puntos como este. El rayo refractado llega acá, interfiere con el rayo incidente que llega acá. Lo mismo, el mismo concepto se lleva. Nada más que al tener este dispositivo y este diseño, lo que estamos nosotros haciendo es poder contabilizar una serie de anillos oscuros y brillantes, y digo oscuros o brillantes porque el máximo central en realidad acá es un mínimo. Empezaríamos con un punto oscuro, no con un máximo brillante como sería en la experiencia de Ian o la de Fresnel. Estos anillos de Newton son característicos también de distintas muestras que nosotros podemos tener acá. Lo que yo estoy planteando son fenómenos que utilizan distintos instrumentos para poder hacer análisis de tipo óptico por interferencia en películas delgadas o por una experiencia de doble abertura o de un biprisma. Lo que hacen es que esos fenómenos tengan una altísima resolución y que sean muy precisos. Bien, acá estamos planteando los máximos y mínimos y cómo calcular, en todo caso, en los anillos de Newton también. Obviamente que esto sigue siendo parte donde aparecen normalmente o interfiere normalmente el espesor de una película. Y otra cosa más, por lo general, los rayos que hacen uso de esto, no hablo de microscopía óptica porque puede ser que también tenga una lámpara monocromática. Depende del tipo de muestra, utilizaré un sistema de iluminación que sea monocromático o no, y si voy a utilizar un sistema de un microscopio de interferencia, también es importante la longitud de onda de la luz que emite. Por lo general, también suelen ser de lámparas monocromáticas. Por eso aparece el lambda N, pero en realidad este lambda normalmente viene ya registrado con una lámpara específica para determinado. Yo no sé si en microbiología, pero en la parte de virus, no virus no, sino de hongos y levaduras, me acuerdo que la gente que trabaja en microscopía utilizan mucho este tipo de fenómenos de observaciones por interferencia. No recuerdo bien por qué, no sé si era por el tamaño de los microorganismos observados, pero el fenómeno, el microscopio de interferencia era muy utilizado en ese campo. Bueno, los anillos de Newton también se pueden predecir, bandas oscuras y brillantes, nada más que acá en vez de ser barras, como habíamos visto anteriormente, estamos hablando de anillos concéntricos. Un poquito, fenómeno infraccionario, casi justo. Ver cuando hay una deformación del frente de onda al atravesar una pequeña abertura. Y yo acá voy a dejar de lado la experiencia de Ian y de Fresnel y voy a ir a cada una de estas fuentes puntuales que habíamos generado, S1 y S2. Una pequeña abertura y un rayo de luz que pasa a través de ella. Y acá
si bien lo habíamos dicho en algún momento, que, por ejemplo, si venimos viajando de noche, en la ruta vemos un solo foco luminoso, y ahí eso sí tenía que ver con el poder resolvente o de separador del ojo, hasta que nosotros esas dos lámparas del vehículo que venía de frente las pueda ver por separada. Antes que eso ocurra, yo la veía como una sola. Pero no solamente que la veía como una sola, sino que podía reconocer perfectamente que el tamaño de la aureola que generaba ese haz luminoso era mucho mayor que el diámetro de la bombilla de luz que generaba la aureola. Es decir que, y vamos a analizar lo siguiente: cuando un rayo de luz se filtra a través de una pequeña rendija, una pequeña perforación, aparece un destello en la superficie que tiene la perforación de un tamaño bastante mayor que el tamaño de la abertura. Esto es un clásico en donde en la medida que yo tenga que el diámetro de la abertura sea consistente con la longitud de onda, yo podría tener una deformación del frente de onda que va a ser más, pero más evidente en la medida que yo vaya disminuyendo el tamaño de la abertura. No es lo mismo la luz que entra por una ventana que la luz que entra por el orificio de la llave de una puerta. Es decir, que ya empezamos a ver de que el fenómeno tiene que tener o tiene que ver con un fenómeno que no habíamos visto hasta ahora, que es el denominado difracción. Otra de las cosas que también tendríamos que ver o analizar es que el fenómeno de difracción es aquel que cuando anteponemos un objeto opaco ante la presencia de un haz luminoso, ese objeto queda demarcado una silueta. Es como si los rayos luminosos abrazaran la silueta, lo vemos a trasluz, dicen. Pero como el objeto es opaco, nosotros podemos ver el contorno perfectamente. Acá difiere con el concepto corpuscular de la luz, porque si yo tengo una presencia de un objeto opaco y estoy hablando del fenómeno corpuscular, yo no podría ver el objeto porque la luz no pasaría. Si son corpúsculos, colisionan con el objeto y quedan del otro lado, y yo no podría ver la silueta. Pero en el caso de la difracción, y justamente porque estamos hablando de su comportamiento ondulatorio, yo podría ver perfectamente el contorno de una silueta, porque la luz en ese caso aparecería desviada y distorsionada por la presencia de ese material opaco. Vamos a ver si... Bueno, acá nosotros podemos hablar de lo que sería la difracción de rayos X. Estos son métodos también para poder analizar cristales. No me voy a detener mucho en esto, pero sepan también de que el método de difracción es un método muy, pero muy utilizado en materiales sólidos cuando quiero determinar la estructura del material y la disposición molecular también de los componentes de ese material. Se utilizan este fenómeno, se hace un análisis de difracción, lo hacemos con rayos X y la disposición cristalina del material hace las veces de una red de difracción. Y su observación nos permite a nosotros tener un espectro. Hoy por hoy, el espectro, nadie analiza un código de barras. Son muy pocos los que hasta ahora siguen analizando. Ya tenemos todo computarizado y ya me puede dar la composición, los picos y valles que puede tener ese espectro, me